Hola y bienvenidos al 11º tutorial de MATLAB. Otros tipos de datos. En este tutorial trataremos los siguientes temas. Primero, cadenas de caracteres. Segundo, estructuras. Y tercero, vectores y matrices de celdas, también conocidos como cells arrays. En los tutoriales anteriores se ha visto la especialidad de MATLAB para trabajar con vectores y matrices. En este tutorial vamos a ver que MATLAB puede también trabajar con otros tipos de datos, los cuales son los siguientes. Primero, los conjuntos o cadenas de caracteres, los cuales son fundamentales en cualquier lenguaje de programación. Segundo, las estructuras o agrupaciones bajo un mismo nombre de datos de naturaleza diferente. Tercero, los vectores o matrices de celdas, también conocidos con su nombre en inglés, cells arrays, los cuales son vectores o matrices cuyos elementos pueden ser de cualquier otro tipo de dato. Cuarto, hipermatrices, también conocidas como matrices de dos o más dimensiones. Y quinto, matrices dispersas, o también conocidas como matrices ralas, las cuales son matrices que pueden ser de muy gran tamaño y que la mayor parte de sus elementos son cero. En este tutorial nos centraremos en los primeros tres tipos de datos, es decir, cadenas de caracteres, estructuras y cells arrays, los cuales son los que más se usan frecuentemente. Las matrices de dos o más dimensiones y las matrices ralas son parte de un tutorial más avanzado. Primero, cadenas de caracteres. MATLAB trabaja también con cadenas de caracteres, con ciertas semejanzas y también diferencias respecto a C, C++ y Java. A continuación se explica lo más importante del manejo de cadenas de caracteres en MATLAB. Las cadenas de caracteres son una pequeña parte de MATLAB, pues como se ha mencionado, este software está principalmente diseñado para realizar cálculos numéricos. Sin embargo, MATLAB también puede realizar algunas tareas muy útiles con cadenas de caracteres, los cuales valen la pena discutirse. Algunas veces es importante combinar texto y números en una gráfica, y dado a que trataremos el tema de gráficas en el próximo video tutorial, es entonces importante en este momento ver cómo los caracteres son almacenados en las variables de MATLAB. Los caracteres de una cadena se almacenan en un vector, con un carácter por elemento. Cada carácter ocupa 2 bytes. Las cadenas de caracteres van entre apóstrofos o comillas simples, como por ejemplo, para comprobar las dimensiones del array usamos la función size. Esto nos indica que la variable c cuenta con una fila y 6 columnas, pues cada columna corresponde a un carácter de la palabra cadena. Podemos comprobar en el workspace que la clase de este variable es tipo char. Si no ven esta opción, dan clic derecho sobre esta barra superior y chulean la opción class. Si la cadena debe contener comillas, estas se representan por un doble carácter comilla, de modo que se pueden distinguir fácilmente del principio y final de la cadena. Por ejemplo, para escribir la cadena un ejemplo se escribiría así. Las variables de tipo carácter se manejan igual que vectores o matrices. Por ejemplo, consideremos la siguiente cadena. Si queremos agregar una nueva cadena a la variable C3, es decir, para concatenar dos cadenas, se hace lo siguiente. Se pone entre corchetes la primera cadena y seguido de una coma la cadena que queremos agregar.
En general, las funciones más importantes para el manejo de cadenas de caracteres son las siguientes. Double. Convierte en números ASCII cada carácter. Por ejemplo, de esta manera podemos ver el código ASCII correspondiente a cada uno de los caracteres de la variable C. Como vemos, a C le corresponde el número 99, a al 97 y así sucesivamente. Podemos comprobar que en el caso de las mayúsculas, su código ASCII es diferente. En este caso, la C mayúscula, el código ASCII correspondiente es 67. Char B convierte un vector de números V en una cadena de caracteres. Por ejemplo, como vimos hace un momento, esta función convierte en números ASCII cada carácter, y char hace la tarea contraria. Ahora convertirá esos números a su correspondiente carácter del código ASCII. Por eso obtenemos de nuevo cadena. Char C1, C2 crea una matriz de caracteres completando con blanco las cadenas más cortas. Por ejemplo, en este caso convierte las dos cadenas en una matriz. Podemos ver en el workspace que la variable cc tiene como tamaños 2 filas y 6 columnas, como se puede comprobar también con la función size. Esto indica que se han añadido 3 espacios a la palabra más. Disp C imprime el texto contenido en la variable C. Ischar detecta si una variable es una cadena de caracteres. En este caso devuelve 1 en caso afirmativo y 0 en caso contrario. strcmp C1, C2 realiza una comparación de las cadenas C1 y C2. Si las cadenas son iguales, devuelve un 1, y si no lo son, devuelve un 0. Por ejemplo, comparemos dos cadenas diferentes. Una cadena 1, sí, y una cadena 2, no. Usando la función strcmp S1, S2, debemos obtener un 0 ya que las dos cadenas no son iguales. Ahora comparemos dos cadenas iguales. S1 sí y S2 sí. En este caso, al compararlos con la función strcmp, debemos obtener un 1. Hay que tener en cuenta que esta función es sensitiva entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, si tenemos lo siguiente, si la primera en mayúscula y si las dos en minúscula, en este caso las cadenas son diferentes, porque S mayúscula es diferente a S minúscula. Si queremos una función que ignore la diferencia entre mayúsculas y minúsculas, esta función es strcmpi, la cual es igual que strcmp, pero esta vez ignora la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Veamos, strcmp y S1, S2, en este caso ignora la diferencia entre S mayúscula y S minúscula, por lo tanto nos va a devolver un 1. Por último, para convertir una variable escalar o incluso un vector o matriz
en una cadena de caracteres, se usa la función num2str. Num2str lo que hace es convertir un número real x en su expresión por medio de una cadena de caracteres. A continuación se pueden ver algunos ejemplos. En este caso vamos a convertir el número pi, que es 3,14, a una cadena de caracteres. En el workspace podemos comprobar que la variable c es de tipo carácter y su valor es 3.1416. Si queremos mayor precisión en el resultado, podemos agregar un argumento opcional a la función num2str. Por ejemplo, para obtener 8 números representativos, después de la palabra pi, agregamos un 8. Es habitual convertir los valores numéricos en cadenas de caracteres para poder imprimirlos como títulos en los dibujos o gráficos, los cuales se verán en el próximo tutorial. Veas el siguiente ejemplo. Por ejemplo, suponga que usted escribe la siguiente función: c1 por seno de x más c2 por coseno de x, donde c1 tiene el valor de 2 y c2 el valor de 3, y la variable x va de 0 a 2pi. Y ahora suponga que usted quiere poner una descripción de la función en una variable. Esto se puede realizar haciendo lo siguiente: creando una variable tipo carácter y usando la función num2str, convirtiendo cada valor c1 y c2, de tal manera que no sea necesario tener que introducir c1 y c2 explícitamente. Veamos. Obtenemos la función, pero a manera de carácter, como lo podemos comprobar en el workspace. Una matriz de caracteres es una matriz cuyos elementos son caracteres, o bien una matriz cuyas filas son cadenas de caracteres. Todas las filas de una matriz de caracteres deben tener el mismo número de elementos, y si es preciso, las cadenas o filas más cortas se completan con blancos. Por ejemplo, en este caso, esta cadena tiene 4 líneas. Dado que STR es una matriz, cada fila debe tener el mismo número de elementos, entonces es necesario rellenar de espacios todas las filas, de tal manera que todas las filas tengan el mismo número de columnas. Por esto dejé espacios en las filas 1, 2 y 4. Como hemos visto a lo largo de los tutoriales, usualmente no entramos las matrices de esta manera. En su lugar, nosotros simplemente agregamos un punto y coma para separar las columnas. Sin embargo, en este caso sí es necesario, pues debemos asegurarnos de que cada fila tenga exactamente el mismo número de caracteres. De lo contrario, MATLAB nos va a mostrar un error. Por ejemplo, si aquí eliminamos uno de los espacios y evaluamos nuevamente, MATLAB nos muestra un error diciendo que las dimensiones de las matrices que están siendo concatenadas no son consistentes. En la siguiente tabla se muestra un resumen de las funciones vistas y otras no mencionadas que se utilizan frecuentemente en MATLAB a la hora de trabajar con cadenas de caracteres. Segundo, estructuras. Es frecuentemente útil en MATLAB el tener una sola variable en la cual contenga todos los datos correspondientes a una tarea en específico. Estos datos pueden ser escalares, vectores y o matrices, y variables tipo carácter. La razón es que teniendo una variable de estas características es mucho más fácil pasar los datos a las funciones. Para esto, en MATLAB contamos con estructuras y vectores celda. Una estructura es una agrupación de datos de tipo diferente bajo un mismo nombre. Estos datos se llaman miembros o campos. Una estructura es un nuevo tipo de dato del que luego se pueden crear muchas variables. Por ejemplo,
La estructura alumno puede contener los campos nombre, que es una cadena de caracteres, y código, que es un número. En MATLAB, la estructura alumno se crea iniciando un campo de dicha estructura. A diferencia de otros lenguajes de programación, no hace falta definir previamente el modelo o patrón de la estructura. Una posible forma de hacerlo es crear uno a uno los distintos campos, como en el siguiente ejemplo. En este caso, la estructura tiene por nombre ALU y se accede a cada uno de los miembros o campos por medio del operador punto, el cual une el nombre de la estructura con el nombre del campo. Es decir, la estructura ALU tiene dos campos, nombre y código. Para ver su contenido tecleamos el nombre de la estructura. Nos muestra los dos campos que contiene hasta el momento. Nombre, Miguel y código 110010. También puede crearse una estructura por medio de la función struct. Por ejemplo, en este caso los nombres de los campos se pasan a la función struct entre apóstrofes o comillas simples, seguidos del valor que se les quiere dar. Por ejemplo, para el campo nombre se le asignó la cadena de texto Ignacio, para el campo código 110012 y para nota 4. Los valores de los campos también pueden ser cadenas vacías o matrices vacías. Como todo lo demás en el entorno de MATLAB, las estructuras son arrays, por lo cual es posible insertar elementos adicionales. En este caso, cada elemento del array sería una estructura con varios campos. Dichos campos se pueden agregar de dos maneras. Primero, uno a la vez, como por ejemplo, como vemos ahora ALU es una estructura de tamaño 1 por 2, con los campos nombre, código y nota. Al pedir por la especificación de ALU en la posición 2, nos da lo que acabamos de entrar. La segunda manera de agregar elementos a una estructura es a través de una sola sentencia, usando el comando struct como ya lo vimos. Ahora, si usted por ejemplo encierra la expresión que genera la lista dentro de corchetes, MATLAB almacena cada uno de los ítems de la lista en un array. Por ejemplo, si queremos crear un array que contenga las notas de los tres alumnos que han sido incluidos en la estructura ALU, haremos lo siguiente. Notas igual y entre corchetes alu.nota. En este caso, como dije, MATLAB crea un vector fila que contiene el campo nota de cada uno de los elementos de la estructura ALU. Este vector es numérico, como lo podemos comprobar en el workspace. Por esta razón podemos operar con él. Por ejemplo, el promedio de las notas sería el resultado de la suma de todas las notas dividido el número de notas. En este caso, el promedio es 4. Para crear un array de caracteres desde uno de los campos de la estructura, por ejemplo, el campo nombre, se debe usar la función char, así.
En este caso obtenemos un vector que contiene el campo nombre de cada uno de los elementos de la estructura alum. Ahora, por ejemplo, si escribimos la siguiente sentencia, en este caso se crea un vector de 10 elementos, cada uno de los cuales es una estructura tipo alum. Solo el elemento 10 del vector es inicializado con los argumentos de la función struct. El resto de los campos se inicializan con una cadena vacía o una matriz vacía. Veamos. Como vemos, es una estructura de tamaño 1 por 10 con los campos nombre, código y nota. Veamos en el workspace dicha variable. Dando doble clic sobre ella podemos ver detalladamente su contenido. Como lo dijimos, su tamaño es de 1 por 10. Desde los elementos 1 hasta 9 los campos se inicializan con cadenas vacías o matrices vacías. Veamos por ejemplo el elemento número 1, dando doble clic sobre él. Como vemos están los tres campos, pero sus valores son matrices vacías, al igual que en el elemento 2. El único elemento que se inicializó es el 10. Veamos otro ejemplo. Una estructura que contenga un valor escalar, como pi, una variable que contenga texto, que contenga un vector y que contenga una matriz. Veámosla detenidamente en el workspace, dando doble clic sobre ella. La variable escalar tiene como valor 3,1416. La variable texto tiene como valor la cadena de ejemplo. La variable vector, un vector de unos de 10 por 1. Y la variable matriz, la matriz mágica de 3 por 3. También podemos entrar a dichas variables para verlas detalladamente. Los nombres de los campos de una estructura pueden ser manejados usando los dos siguientes comandos. El comando filenames, el cual contiene todos los nombres de una estructura a modo de cadenas de texto. Filenames y el nombre de la estructura, obtenemos el nombre de los campos contenidos en dicha estructura. Por otro lado, el comando isFile st,s determina si una cadena s es un campo de la estructura st. En nuestro caso, por ejemplo, isFile, el primer argumento es la estructura donde queremos comprobar la existencia del campo. Y la segunda es el nombre del campo, por ejemplo, vector. En este caso, dado que vector es uno de los campos de nuestra estructura, obtendremos un valor de 1. De no ser un campo perteneciente a esa estructura, obtendremos un valor de 0. MATLAB permite definir estructuras anidadas, es decir, una estructura con campos que sean otras estructuras. Para acceder a los campos de la estructura más interna se utilizan dos veces el operador punto, como puede verse en el siguiente ejemplo, en la que la estructura clase contiene un campo que es un vector alum de alumnos. Clase es igual a una estructura con los siguientes campos: curso, alumno, y dicho campo a su vez es una estructura, por lo tanto llamamos de nuevo la función struct, que contiene los campos nombre y edad.
Como vemos, la estructura clase contiene tres campos, en el cual uno de ellos es a su vez una estructura. Si damos doble clic sobre la variable en el workspace, podemos ver detalladamente la estructura. Curso es de tipo char, grupo también es de tipo char y alum es una estructura. Si entramos en alum, debemos ver los dos campos, el campo nombre y el campo edad. El campo nombre que es de tipo carácter y edad que es de tipo double. Para acceder a los campos de la estructura más interna, como se dijo, se utiliza dos veces el operador punto, de la siguiente manera. Clase, punto, alum, el elemento 2, punto, el campo en que queremos acceder y el valor que le queremos asignar. Veamos el resultado. Ahora, la estructura alum contenida dentro de la estructura clase tiene dos elementos. El primero del alumno Juan, que tiene 18 años, y el segundo de María, de 17 años. También podemos acceder a dicha información de cada uno de los alumnos tecleando clase.alum1 y clase.alum2. Tercero, vectores y matrices de celdas, en inglés conocidos como cells arrays. Un vector o matriz de celdas es un vector o matriz cuyos elementos son cada uno de una variable de tipo cualquiera. En un array ordinario, todos sus elementos son números o cadenas de caracteres. Sin embargo, en un array de celdas, el primer elemento puede ser un número, el segundo una matriz, el tercero una cadena de caracteres, el cuarto una estructura, etc. Obsérvese, por ejemplo, cómo se crea, utilizando llaves, el siguiente vector de celdas. Otra nomenclatura alternativa y similar, que también utiliza llaves, es la que se muestra a continuación. El resultado sería el mismo. Y también es posible crear el vector de celdas en una sola operación de la siguiente forma. Veamos ahora un ejemplo de la creación de una matriz de celdas. Hay que mencionar que la diferencia entre una estructura y un cell array es que la estructura contiene datos en campos que se pueden acceder a través de un nombre, mientras que las celdas contienen datos en celdas a los cuales usted puede acceder mediante indexación numérica. Note que solamente la variable escalar y la de texto se mostraron explícitamente. Los otros dos elementos solo se describen. Si queremos ver lo que contiene cada variable, usamos la función celldisp_x, la cual muestra el contenido de todas las celdas contenidas en X. En este caso, celldisp_c nos muestra explícitamente el contenido de cada una de las variables de la celda. Una segunda forma de generar la misma matriz de celdas es la siguiente. Y una tercera forma sería la siguiente.
Es importante entender que existe una diferencia entre C y J entre paréntesis y C y J entre corchetes. La primera hace referencia a la celda que contiene el elemento en la posición IJ, mientras que la segunda es el elemento en sí. De esta manera, si decimos C entre paréntesis 1,1 elevado a la 5, devuelve un mensaje de error, dado que una celda no puede ser elevada a una potencia. Veamos lo que pasa si usamos los corchetes. En este caso, MATLAB sí realiza la operación, dado que lo que se está elevando a la potencia 5 es el elemento en sí que está contenido en la posición 1,1, es decir, 2 más 3i. MATLAB dispone además de una función para la creación de celdas llamada cell. Cell m,n crea un cell array vacío de m filas y n columnas. Por ejemplo, podemos introducir información a esta celda mediante un ciclo for. Por ejemplo, podemos ver más detalladamente su contenido haciendo doble clic sobre la variable m en el workspace. Como vemos, el primer elemento contiene el número 1, el segundo la matriz mágica de 2 por 2, el tercero la matriz mágica de 3 por 3 y así sucesivamente hasta la matriz mágica de 8 por 8. En la siguiente tabla se muestra un resumen de las funciones vistas y otras no mencionadas que se utilizan frecuentemente en MATLAB a la hora de trabajar con Cells Arrays. De esta manera se da por terminado el tutorial número 11, otros tipos de datos. En el siguiente video tutorial trataremos el tema de gráficos 2D. Si tienen preguntas déjenlos en los comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo video tutorial.